a veces cuando surgen algunos temas digo, me gustaría mucho hacer una campaña por tal o cual tema. Entre ellos, el no consumo de alcohol, el alcohol cero y que no se haga propaganda de alcohol. Sería bueno. Cuando yo era chico se hacía propaganda de cigarrillo, la gente fumaba, se ponía de moda. Después se entendió el mal del cigarrillo, ya no hubo más propaganda de cigarrillos. Me gustaría mucho que alguna vez ya no haya más propaganda de alcohol. Bueno, pero no me llamó el Señor a hacer campañas, sino como vos y a mí lo llamó a predicar el Evangelio y a servirle, pero sería bueno. ¿Cuál es la otra campaña que me gustaría mucho? Que se deje de usar la palabra animal como un insulto. Lo mismo que la palabra enfermo, ¿no? A ver si este es un enfermo, se suele decir, no. Que nadie tiene la culpa de estar enfermo y aquel que lo atraviesa sabe de qué se trata. No es una palabra que se debe usar como un insulto. ¿Por qué no se debe usar la palabra animal como un insulto? Porque son muchas las veces que los animales nos permiten aprender cosas de ellos. Bueno, todos saben que nosotros somos muy perreros. Siempre digo que tenemos 3 hijos nosotros, 2 seres humanos que están en discusión todavía, Cecilia. Y otro que está todo forrado hasta la punta y en la punta tiene los hijos, está todo forrado de pelo y es Canito, ese es el más chico de la familia, es el dueño de todos los sillones, es el dueño de todas las camas, es el dueño de todo. Vos comentaste que pedí permiso a Canito, es el rey de la casa. Somos muy bicheros, somos muy perreros. Y en estos días veía en internet, que nos permite a veces ver cosas lindas también, una gata con cría que traía de acá, del cuerito que se le hace acá a los animales atrás, pero no traía un gatito, lo que traía era un conejito. Y la madre del conejo había muerto, y el conejito había quedado huérfano, y la gata lo agarró, se lo llevó con sus gatitos, y lo puso y lo amamantó también. Bueno, de estas cosas se ven muy, muy seguido. Hace poco veía también 2 perritos, y uno lo llevó a pasear al otro que era ciego. Las maravillas de Dios, que nos tiene que hacer pensar siempre en nosotros y aprender. Este pasaje es el capítulo 30 de Proverbios, que habla de 4 animalitos muy insignificantes, pero casi como la gata que agarró el conejito, como este perro que paseaba al amigo que era ciego, y tantos otros casos más que todos ustedes conocen y yo también, nosotros los seres humanos tenemos que aprender. El raciocinio nos pone por encima de los animales, pero a veces la maldad nos pone por debajo. Así que tenemos que mirar el consejo de Dios y aprender. Proverbios capítulo 30 en el verso 24 dice Salomón, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y pone su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadritas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacio de rey. 4 animalitos insignificantes. Como son muchos, a veces vamos caminando y son hormigas sin saber y tantas cosas más, ¿no? Yo ayer le decía en un programa de radio, estoy a la mañana, me ven invitados unos hermanos de acá de Caseros. Decía fuera de micrófono que cuando me convertí, empecé a mirar, a poder ver la creación de Dios. Vivía tan enseguecido en mi vida, tantas cosas, que estaba ajeno a la creación de Dios. Y Dios nos da, entre otras cosas, ojos para ver. Y ahí a veces vemos que el campo por el que vamos caminando está tachonado de flores. Y obviamente que las pisamos cuando caminamos. Pero ninguno de nosotros podría fabricar una de ellas. El poeta dijo frente a una flor, yo me detuve a ver un día la realidad, la grandeza que hizo Dios frente a una flor. Cosas así. ¿Qué se cita acá? Lo primero es la hormiga. Bueno, ¿cuántas hemos aplastado seguramente con el pie caminando? Pero dice, fíjate, la hormiga es un pueblo no fuerte. Es un pueblo no fuerte si lo comparás con otros animales, obviamente. Pero la hormiga, cuando la vemos cargar la hoja que parece una vela de barco, está llevando 3 y 4 veces su propio peso. Cosa que nosotros no podríamos hacer. No podríamos cargar sobre la espalda 3 o 4 veces nuestro propio peso. La hormiga, cuando lleva las hojas, le lleva palitos y tantas cosas más, está llevando entre 3 y 4 veces su propio peso. Pero ¿qué es lo que se rescata de la hormiga?
que en el verano prepara su comida. ¿Por qué en el verano? Porque es el momento oportuno cuando hay hojas. Después viene el invierno, ¿no? Con el tiempo. Y en el invierno no hay hojas. Y esto habla de mirar a la hormiga y ser nosotros previsores. La hormiga es previsora, a la vez que es muy laboriosa. Se dice trabaja como una hormiga. Las hormigas trabajan ordenadamente y están haciendo una previsión, una provisión, porque eso después, esas hojitas se van a transformar allí en la tierra, en algo que les va a servir para su garra, de todo un proceso de ingeniería maravilloso, y los túneles y todas las cosas que, bueno, lo podría explicar mejor alguien que lo conozca. Yo lo conozco nada más que de mirar las documentales. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar vos y yo? Esta hormiga, que no es fuerte comparado a otros animales, en el verano prepara la comida. La vida de los seres humanos también tiene 4 estaciones. Tiene primavera, que tiene que ver con la niñez. Después viene el verano, es la plenitud, donde todo está que explota. Y después viene el otoño. Y el otoño anda por allá por los 40 y pico y por los 50 y pico y va para los 60. ¿Y después qué viene? Después viene el invierno. Que es lindo también el invierno. Y hay gente que le gusta más el invierno que el verano, depende. Pero no ese es el tema. Te quiero decir que tu vida y la mía tiene primavera, tiene verano, tiene otoño, donde las hojas empiezan a caer, y tiene invierno donde ya no hay más hojas. Por lo tanto, nosotros en el buen tiempo tenemos que hacer previsión también. Algunos piensan hacer una previsión de dinero, que no está mal. No está mal. Siempre recuerdo, cuando muy jovencito, recién casado, lo fui a visitar a don Abel Andrés, que estaba enfermo, ya tal. Alguna vez le conté la historia. Y bueno, toda la vida admiré a don Abel Andrés. Don Abel Andrés fue un regalo que le hizo Dios al pueblo de Dios. Con una pluma maravillosa. Para mí, con el estilo de Salomón, tenía esa sencillez, don Abel Andrés cuando escribía. Por lo tanto, yo con mis 25 años los vi escuchar como el oráculo de Dios. Directamente lo que don Abel me iba a decir en ese momento era lo que Dios me iba a decir. Yo tenía un gran deseo de servir al Señor y estaba esperando que Él me diga si era África, si era vaya a saber dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. Y don Abel, desde esa sabiduría que Dios le dio, me preguntó, Omar, ¿te casaste hace poco? Sí. ¿Es tuya la casita? No, don Abel, estaba alquilando. Si podés, procurate un techo. Bueno, hablamos otras cosas. Un le conté a Laura lo que me había dicho. Porque me había quedado decepcionado. Estaba esperando que me diga, ya tenés que salir, vaya a saber hacer qué y el tiempo de las grandes aventuras, ¿no? Que es la juventud, ¿eh? Si a los 20 no se te da por ese tipo de cosas, y ese empuje después se te va a casar. Pero le conté a Laura, mira lo que me dijo don Abel Andrés. Y con el tiempo, por la gracia de Dios, pudimos hacer la casita. A veces se puede, a veces no se puede, ¿eh? No tomen esto como un patrón, como una regla. Siempre lo han escuchado decirlo muchas veces. Dios es fiel cuando firmamos la escritura de la casa, Dios es fiel cuando firmamos el contrato, y Dios es fiel cuando nos prestan una piecita para poder formar nuestro hogar. Dios siempre es fiel. Por el consejo de Dios fue si yo pudiese hacer un lugarcito para mí, para mi familia. Y por la gracia de Dios lo pudimos hacer. Y siempre lo miramos con mucha gratitud. Y siempre me acuerdo del consejo. Y eso nos permitió, con Laura y con los hijos, cierta libertad para poder servir mejor al Señor. Y una edad donde se pueden hacer esfuerzos que después en el otoño de la vida o en el invierno son muy difíciles. En el invierno de la vida, ponerse a hacer la casita es complicado, no es imposible, es complicado. La fuerza va bajando, van bajando las ganas, son muchas las guerras que van bajando. Bueno, puede ser la previsión económica. Bueno, no está mal ser previsor. El buen administrador no gasta todo lo que tiene ni más de lo que tiene. Yo solo lo aprendí de la palabra de Dios y lo aprendí de mis abuelos también, que eran inmigrantes. Ellos siempre ponían aparte alguna cosita. Alguna vez conté la historia también. Pero fundamentalmente esta provisión tiene que ver con lo espiritual. Eclesiastés capítulo 12, verso 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, que son los del otoño, que son los del invierno, en los que digan no tengo anillos con también. Obviamente hay hermanos de mi edad que ya estamos atravesando el otoño y se está poniendo cada vez más fresco, por lo menos el otoño y se va sintiendo. Pero a todos aquellos que son jóvenes y aquellos que son jóvenes en la fe, yo quiero animarlos a que corten las hojas ahora que te da la cabeza, ahora que no tenés tantas preocupaciones de pagar la luz, el gas, un montón de cosas,
que empiezan a llegar en el verano de la vida, más bien después en el otoño, todo el mundo tiene tus datos. Es sorprendente, todo el mundo tiene mi dato, mi número de documento, me llaman de todas partes y se cumplió una profecía que te decía mi mamá cuando me decía, nene, apaga la luz. Nene, apaga la luz, palabra que le decimos todos los padres a nuestros hijos, nene, apaga la luz. Bueno, mamá, y me decía, mamá, algún día van a llegar las boletas con tu nombre. Finalmente la profecía se cumplió. Tengo una pila así de boletas todos los meses, todas tienen mi nombre. Me acuerdo de mi mamá. Qué mujer sabia fue mi mamá, ¿no? Algún día, nene, todas las boletas van a tener tu nombre. Y hoy voy yo atrás de mis hijos. Pues ya no le digo, nene, apaga la luz, lo apago yo y me ahorro un esfuerzo. En esa edad, en esa juventud, en esa cabeza fresca en el buen sentido, no un cabeza fresca, un alocado, en el buen sentido, tenés que invertir en el banco de Dios. Tenés que apuntar todas las hojas que puedas. A lo mejor la predicción, si Dios lo permite, hacer económica. Yo no estoy en contra de eso. El problema es confiar en eso. ¿No? Dice, si aumentan las riquezas, no pongas en ella tu corazón. No seas loco, que acá hacen corralitos, corralones, un montón de cosas más, y había gente que tenía una cosita por allí, de la noche a la mañana, se quedó sin nada. Porque acá los ladrones vienen y hurtan. Pero bueno, no está mal si hay que hacer una predicción o procura el techito y estas cosas que nos dan alguna tranquilidad después cuando somos grandes. Pero quiero volver a decirte, junta hojas en la primavera de tu vida, junta hojas. La palabra de Cristo, dice Pablo, mora en abundancia en vuestros corazones. Le decía a Timoteo, desde chico conociste las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Tenés que devorar la Biblia en tu juventud. Nunca dejo de darle gracias a Dios, porque cuando mi primavera tuve un trabajo que Dios me dio, en el cual estuve 7 años. Estaba recién convertido, me vino justo. Entraban pocas personas por día por el tipo de trabajo que era, no era que teníamos multitud, con 6 o 7 clientes el trabajo ya estaba hecho. Por lo tanto yo tenía horas para leer la Biblia, horas tenía para leer la Biblia. Y por la gracia de Dios lo pude hacer, hoy no lo puedo hacer. A veces los hermanos en algún viaje, alguna cosa, dicen, hermano, ¿cuántas horas lee usted por día? No, ya eso pasó, eso fue en la primavera. Hoy la cabeza, aunque grande, ya no tiene la misma condición que antes. No leo horas, como asimilo lo mismo. Tengo muchas preocupaciones que ocupan lugar. Las preocupaciones ocupan lugar adentro de la cabeza, ¿no? Pues yo, bueno, el saber no ocupa lugar. Mira, el saber no, pero las preocupaciones sí. A veces pasa que tenemos un piano en la cabeza adentro y la queremos leer y no entra porque tenemos el piano adentro de la preocupación de un hijo, de la casa. Aprovechar la primavera. Esta palabra te va a servir para toda la vida. Va a formar la mente de Cristo en tu vida. Vas a ser una mujer sabia para el resto de tu vida. Vas a ser un hombre sabio. Don Ángel Bonatti contaba que en la primavera de su vida él era guardabarrea y que le daba muchas gracias a Dios por ese trabajo que le permitió leer horas. Y decía Don Ángel, las cosas que yo les predico muchas veces son el producto de aquella casilla de tren donde pude leer horas. Salvando la distancia con este gigante de Dios, en cuanto a las horas a mí me ha pasado a mí. Hoy ya no leo horas, leo mucho menos. A veces es sobrando, de Dios trae el pasaje y voy y lo mido, porque de alguna manera ya con tantos años se ha mirado bastante. A saturarse de hojas. Después se complica. Bueno, ¿quiénes le siguen? A las hormigas. Ejemplo de previsión y laboriosidad. Hacelo. Es el mejor tesoro que podés hacer. Cuidá el buen depósito, le decía Pablo a Timoteo, cuidalo. Lo más importante que tenés es la Biblia, que transforme tu mente, que se apodere de vos. Es lo mejor que te puede pasar. Después te pueden sacar todo hasta la ropa, pero esto lo vas a tener siempre. Aún se pueden llevar el libro en tiempos de persecución. Lo podrían secuestrar. No importa, acá está duplicado. Está. Los conejos. ¿Quiénes son los conejos? Bueno, se tradujo los conejos para nosotros. En Palestina se los llama damanes. Los damanes son más chicos que los conejos, son una especie de liebre, son muy tímidos. Y dice la palabra de Dios que no son esforzados, no significa que son vagos, que no tienen fuerza. Es como un conejo, ¿no? El conejo, si lo maltratas un poco, el conejo se muere. El damán es más chico que el conejo y tiene estas características.
es presa fácil de cualquier predador, pero tiene un secreto. Hace la casa en la roca. Vive en la roca. Y cuando a veces viene el águila, viene el predador, hay uno que está mirando, cuando da el grito de alarma, se meten todos en la roca. Y ahí queda la pluma del águila contra la piedra. Las hormigas nos enseñaron previsión. Y los amanes, ¿qué es lo que nos enseña? Que nosotros somos extremadamente débiles, pero Dios es extremadamente poderoso, y el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el secreto a los amanes. Cualquiera los agarra con la mano, cualquiera le queda un golpecito acá en la nuca para matar a un conejo, le pega un golpecito en la nuca y ya está para la cacerola. El damán también. Lo puede comer cualquiera, sí, pero la casa la se me rompe. Cuando escucha el grito de alerta del otro que está de vigía, esto pasa con las mangostas también. La mangostas está paradita así, mientras salen a comer, hay la que está así y está mirando. Ni bien emitió un sonido, desaparecen todas las mangostas. La casa es la roca. ¿Quién es la roca? Todos sabemos, ¿no? La roca es el Señor. Ayer estaba hablando a la noche con otros hermanos en otro lugar. Hablamos, ellos me vieron hablar de la guerra espiritual y el diablo. Luego, mira, el diablo realmente es poderoso y obviamente que es maligno y quiere destruirte. Pero el secreto es que hagas tu casita en la roca, en el Señor, y vivas cerca de tu casita. Porque si vos te alejás demasiado de tu casita, por ahí escuchás el grito de alarma y entre que corres a la casita te comen por el camino. Cuando ves cómo trabajan los predadores persiguen al que está lejos o al animal enfermo. Alguno de esos dos elige. El que está lejos, por ahí le gana en velocidad, no se llega a refugiar. Y el enfermo, también. Hermano, ¿cuál es el secreto de la vida para la vida cristiana exitosa? Vivir en Cristo. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6. ¿Qué significa? Meterse adentro. Fortalecerse significaba meterse en la fortaleza. Cuando alguien se metía en la fortaleza, que era inexpugnable, ahí estaba a cuidado de todo. Los muros eran anchísimos. Eso es fortalecerse, meterse en la fortaleza, meterse en la roca. Vivir en Cristo trae la paz, dice el himno. Con Él habitaré. Y hermano, el secreto es vivir ahí. Y si saliste un ratito, el ratito sea corto por alguna cosa y sea el grito de alarma, hermano, volvés enseguida. El avisado ve el mal y se esconde, dice Proverbios. Los simples pasan y reciben el daño. Dice el apóstol Pedro, vuestro adversario el diablo, anda como león rugiente alrededor, nosotros tenemos un predador, viendo a quién devorar. ¿Cuál es la mala noticia? Que cada tanto se come alguno, ¿eh? Anda con el escarabajo, entre otras cosas, cada tanto lo vemos al león dando vuelta a la iglesia. Lamentablemente, cada tanto se come alguno. La salvación no le comió la vida cristiana. La salvación, si el Señor se la dio, nadie se la podrá quitar. Es un regalo que Dios le hizo. ¿Qué es lo que le come? Le come la vida cristiana, le come la familia. Se queda sin familia, se queda sin hijos, se queda hasta sin plata, se queda sin todo. Por eso decía el Salmo 73, los que se alejan de ti perecerán. Estas cosas vos tenés que grabar. Es imposible retener toda la Biblia. Es imposible acordarse de todo. Algunas cositas hay que saber. Los que se alejan de ti perecerán. No vivamos lejos, aprendamos del Damán. No tiene medios de defenderse, no tiene garras, no tiene nada. Pero tiene la casita en la roca, se mete ahí adentro y es inexpugnable. En el Señor nosotros somos invencibles. En el Señor somos invencibles porque el Señor es invencible. Pero hermano, lejos del peligro. Y tenemos un depredador que está todo el tiempo viendo. Y hermano, mi anhelo personal es que no me coma a mí. Obviamente que no se coma a mi familia. Y como pastor que no se los coma a ustedes. A veces cuando repasamos los álbumes de fotos, se nos cae algún anaque. ¿Por qué? Porque en los álbumes de fotos, cuando son viejos, encontramos a algunos que se los comió el león. Que vuelvo a decir, no le comió la vida eterna. Le comió la vida cristiana. Y a veces pienso, qué hermoso hermano, qué hermosa hermana, qué útil hubiese sido
Sin embargo, hace muchos años que está apartado, su vida el tro barranca abajo. El diablo lo deshizo. El diablo vino a usar, a matar, a destruir. ¿Cuántos hermanos se ha comido el diablo? Cuando Dios quiera que todos tengamos la sabiduría de ese animalito, ¿no? Que tiene su casa en la roca. Los terceros son las langostas. Dice que la langosta no tiene rey. Son todos iguales, no tiene una jerarquía. Entre otros animales hay jerarquía. La langosta no. Y salen todas por cuadrillas. Salen todas juntas. Se les llama la manga de langostas. Y el efecto de la manga de langosta sobre una pradera verde o sobre un árbol es devastador. En pocos minutos devora todo. A veces los padres cuando abrimos la heladera decimos, uy, pasó la langosta, lo sí. Ya, se nos compara a la langosta. Se compramos 2 kilos de milanés. Nah. La langosta tiene esto. Una sola la pisás, la aplastás con el piso y se terminó. Cuando viene la manga de langosta a correr porque se come oro. ¿Cuál es el secreto? De la hormiga, la previsión. Del conejo o del damán, el vivir cerca, fortalecerse en la roca. Y de las langostas, la unidad. Lo tiene el rey, lo tiene quien la dirija. Instintivamente, por el instinto de Dios, salen en cuadrillas, salen en mangas. Lo que es el secreto de la comunión. No hay que dejar al Señor, que es la roca, y no hay que dejar la iglesia, y no hay que dejar a los hermanos. Por más que el diablo te llene la cabeza diciéndote, no, pero todas las iglesias tienen un pero o muchos peros, yo recorro muchas. Y hay una sola que no los tiene, pero está con el Señor. Allí están los espíritus hechos perfectos, me dice la palabra de Dios. Y muchos todavía queremos seguir por acá, ¿no? No. A 2 cosas. Pablo decía, tú de ambas cosas estoy en estrecho. Pero hermano, la iglesia, con todos los defectos que tiene, que tenemos, obviamente, que la conformamos, es el pueblo de Dios. Y solo podemos hacer poco, juntos podemos hacer lo que la manga de langostas. En la unidad está la fuerza. Y en la unidad también nuestra protección. Cuando yo era muy jovencito, los pastores viejos tenían sus ejemplos, ¿no? A veces nos contaban historias, y las historias nos enseñaban. Entonces dice que fueron a visitar a un hermano allá en el campo, pues era un poco lejos, no se congregaba, pasó el tiempo, no se congregaba, lo fueron a ver. Y obviamente no había cocina, no había calentador, lo que había eran unas brasas. Y le estaba hablando acerca de lo bueno de congregarse, y el otro mucho no lo entendía. Y el pastor le hablaba, mucho no lo entendía, así que con una fierro así sacó una de las brasas del caldero y la puso aparte. Entonces la miró el visitado, ¿no? Y dijo, ¿y qué le parece? No, nada. Y al ratito, ¿qué le parece? Que se está apagando. Bueno, eso es lo que pasa cuando dejamos la comunión. Hay que estar junto con las otras brasas. Los hermanos tenemos defectos, pero somos el pueblo de Dios. Y Dios acá envía bendición y vida eterna. Y esta es nuestra familia, la cual no tenemos que abandonar. Hermanos, muchas veces vi los motivos, y yo los he tenido a lo largo de los años, como lo habrán tenido ustedes. ¿Por qué mejor no te vas a otro lado? O esto no da para más. Todas esas frases, ¿no?, que a veces vienen sencillamente porque son mi familia. Es así de paz. Me encanta, hay una expresión de Gedeón persiguiendo a los reyes de Madián. Cuando los encontró, los reyes de Madián habían dicho un desastre en el pueblo de Israel. Le dijo, ¿qué aspecto tenían aquellos que mataron en Tabor? Le preguntó a los reyes de Madián. Y ellos dijeron, parecían hijos de reyes, eran como vos. Le dijo Gedeón, eran mis hermanos. Vive Jehová, que si le hubiese perdonado la vida, yo hoy nos mataría. Pero la iglesia, a todos nos aprieta el zapato, todos tenemos quejas y todo, son otros hermanos. La iglesia es una sola, el Señor no tiene varias esposas, tiene una, se congrega en distintos lados, pero esta que está acá es nuestra familia. Y el poder devastador es cuando todas las langostas que somos nosotros salimos juntos y vamos juntos.
Hay un poder especial en la manga, no en la langosta, en la manga no. Tenemos que permanecer juntos. Tenemos que esforzarnos por la comunión. No es fácil vivir en comunión, como no es fácil vivir casados. Los casados lo sabemos bien. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso hay tantos divorcios, porque la gente llega un momento y dice, yo esto no lo soporto más, y se va. Pero lo bueno es que entendamos que nosotros tenemos que permanecer juntos. Es el secreto de la langosta. Sola la pisás en el jardín cuando salís. Aparte es raro ver la langosta por acá. Pero en el campo llega a oscurecer la luz del sol. La manga de langosta, cuando es muy grande, llega a oscurecer en la zona la luz del sol. Son las cosas que podemos hacer juntos, todos nosotros, cuando permanecemos unidos al Señor. Y entendiendo que a pesar de los defectos, somos familia. Y como tal, no nos tenemos muy solos. No nos tenemos que pelear. Y si nos llegásemos a pelear, después nos tenemos que arreglar. Porque a veces los creyentes discutir, ¿no? Pero ¿cuál es la regla de oro? Que después hay que arreglarse. Bueno, el último bichito. El último bichito es la araña. Acá también se tradujo para Reina Valera 60, araña, pero en realidad el nombre es medio raro, es la salamanquesa. Es una especie de la salamanquesa, es una especie de lagartija. ¿Cuál es el secreto? Dice que la lagartija, la araña, de lo mismo, se puede atrapar con la mano, pero es algo para ayudar al rey. ¿Cuál es la habilidad de la salamanquesa? A veces se vio, no sé si ustedes, algunas veces vimos por acá, tiene lindo nombre, son unas lagartijitas medias moteadas y unas sopapitas así se pegan en el vidrio. Algunas vimos que hacen, dice, no la maté, se comen los bichitos. Pero, qué sé, da cosa tenerla, ¿no? Ahí en el vidrio. Tienen esa habilidad que aunque la podés aplastar con la mano, se meten aún en el malayo del rey. Yo me acordaba de Pablo. Pablo el apóstol, ¿no? Significa pequeño. Y él decía que su presencia era menospreciada. Aparentemente no era de gran porte. Y aún dice que la palabra de él era tosca. Y tenía sus limitaciones. Y de hecho se valió mucho de las caras. Dice que la presencia era débil. Pero se le metió en el corazón del Imperio Romano y lo hizo volar en pedazos. Con la dinamita de Dios. Ya cerca de su muerte, escribe saludos a los de la casa de César, a los de la casa del emperador. Hizo un periplo muy largo, viajando, no como nosotros, ¿no? Antes se viajaba en barquitos, se podía tardar meses. Fue azotado en Jerusalén. Cuando vimos el libro de los Hechos, vimos todo lo que pasó, pero el Señor le dijo, mira, es necesario que así como en Jerusalén, seas testigo en Roma. Tenés que llegar a Roma, y a Roma llegó. Y en Roma le puso la bomba en el corazón del Imperio Romano. Esta semilla de mostaza, que es el reino de Dios, que es la más chica de las semillas, pero que se hace un árbol, una cosa tremenda. Ahí llegó Pablo, como la araña. Cualquiera lo podría haber matado a Pablo. Obviamente, como cualquiera de nosotros, dice, somos contados como ovejas de matadero todo el tiempo. Esa es la realidad. Hoy matan a los cristianos, no hay que hacer muchos trámites. El cristiano normalmente no se defiende. El verdadero cristiano convertido no se defiende, recibe la persecución, recibe la muerte. Es muy fácil matar a un cristiano. No está armado del otro lado. Hubiese sido muy fácil matar a Pablo, pero el Señor le dijo, habla y no temas, pues yo tengo mucho pueblo acá y nadie te va a poder poner la mano encima. Alguien dijo una vez que los creyentes somos inmortales mientras no hayamos terminado la obra de Dios. Pablo terminó la obra de Dios cuando llegó a Roma, que no es que hizo su defensa, dio testimonio de la gracia de Jesucristo en su corazón. Obviamente no llegó al corazón de Nerón, pero conmovió Roma. Termino con esto. Ayer escuché, leí una noticia, me alegró mucho. Una persona en Alemania, ¿quién es? La primera ministra, Angela Merkel. Una persona como cualquiera. Hoy está en un lugar de eminencia, es la primera ministra de Alemania, una potencia, Alemania, que se ha recuperado en 60 años
mucho más de lo que Argentina descendió a 60 años. Y en 60 años tuvieron un progreso maravilloso. Pero hoy Europa está en graves problemas. ¿Saben qué dijo Angela Merkel? La solución de Europa es volverse a Dios, a la Biblia, a la palabra de Dios. Me alegro mucho. Después estuvimos leyendo algunas declaraciones más, es hija de pastores protestantes, y aparentemente su fe. No sé qué profundidad tendrá su fe, no la conozco tampoco, pero qué importante que haya un cristiano en determinado lugar, y que así como la araña que la podés aplastar con la mano, llegó hasta ese lugar y lo dijo. Hace poco escuché un rabino, ahora no me acuerdo el nombre, lo había dicho el otro día, a Sebastián, un rabino convertido al Señor, cristiano, hablando en el Capitolio. Mi hermano, qué testimonio de Dios. Habló 9 minutos y medio por reloj. Fue como si hubiese pasado de la manga de langosta, será algo terrible. La conmoción. Y alguien muy fácil de matar. No va a oponer resistencia. Pero llegan hasta los palacios del rey. O si yo podemos llegar a lugares insospechados y ser sus testigos y conmover. La Europa de aquel tiempo fue conmovida al punto que Pablo dice, porque todo lo he llenado del Evangelio. Conmoción que llega hasta el tiempo de Constantino, que bueno, se discute si se convirtió o no, pero a 3 siglos del Imperio Romano era cristiano. Y se acabaron las persecuciones. 4 animalitos. La hormiga, hermano, predicción. Económica, bueno, si la podés hacer, hacela en el Señor. Nunca pongas en esa tu confianza, ¿eh? Si alguno tiene, como se dice, un fierrito por ahí, bueno, no se le dé por confiar en él. Hay que tenerlo, es útil, pero no hay que poner el corazón en eso. ¿Qué es lo segundo que vimos? Los conejos, o los damanes. Son muy débiles, pero la casita la tienen ahí y no se alejan mucho del paradero. El tercero son las langostas. La unidad, hermano. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hay desacuerdos? Los charlamos. Discutimos un poco, discutimos. Dice que hubo gran discusión en Hechos 15 cuando se sacaron algunas disposiciones para los gentiles. Dice que hubo una discusión no pequeña. Alguna vez Pablo y Bernabé discutieron y discutieron fuerte. Los pastores a veces también discutimos fuerte. ¿Cuál es la regla de oro? Que después se termine y seguimos de la mano como siempre. Como dijeron mis viejos. Ustedes no se joden, pero ustedes son hermanos. No eran creyentes ni viejos en esa época, ¿eh? Eran sabios, gracias a Dios por los viejos que tuve y por el hermano que tuve. Todas esas cosas, de todas estas cosas tenemos que aprender. Finalmente, bueno, la araña o la lagartija. Es insignificante, sí, pero se mete en el palacio del rey. Se puede meter en cualquier lado. Y hermano, Dios te puede utilizar en los lugares más insospechados. Yo que alegré muchísimo que ese hombre, Jonathan Cahn, levantase su voz en el Capitolio cuando se aprobó en los Estados Unidos el matrimonio igualitario en todos los estados. Porque en todos los estados no estaba aprobado el matrimonio igualitario de personas del mismo sexo. El día que se aprobó en todos los estados de los Estados Unidos, ese hombre en el Capitolio, en 9 minutos y medio, puso la palabra de Dios en el lugar donde tiene que estar, por encima de todas las cosas, y planteó que no había salvación para el mundo si no se volvía a la palabra de Dios, que los Estados Unidos habían sido fundados con la palabra de Dios, y que en la medida que el país dejaba la palabra de Dios, dejaba a Dios y iba a sufrir la cosa que está sufriendo, lo mismo que Europa. Y lo mismo que cualquiera de nosotros si se apaga. Vamos a orar, hermano. Vamos a mirar a los animales con más atención. No le digamos más animal a nadie. Cada vez tengo más admiración por los animales. Y eso que no tienen raciocinio como nosotros. Que nos pone por arriba, pero a veces la maldad nos pone por debajo de los animales. Vamos a mirar con atención y pedir sabiduría. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra. Señor, es un tesoro para nuestro corazón, tesoro de sabiduría, de luz del cielo, Señor, para nuestro camino. Es una lámpara, Señor, al camino, como decía el rey David. Y te damos gracias por estos ejemplos tan sencillos de estos animales, Señor, y de otros que vemos, Señor, como este gato, como tantas cosas más. Danos a nosotros, Señor, seres superiores con el raciocinio referente a ellos,
aprender de esta sencillez, de estas cosas que ellos hacen desde el instinto. Danos, Señor, hacer la previsión espiritual para los días malos, para que tú, Señor, nos guardes en paz conforme a tus promesas. Señor, bendice a los jóvenes de la iglesia en la primavera de su vida para hacer una buena previsión espiritual, Señor, para los años mayores. Señor, danos la bendición de habitar siempre al abrigo del Altísimo. Lugar, Señor, que el diablo no se acerca. Por eso, Señor, danos esa sabiduría, líbranos de ese deseo, Señor, que está en nuestra carne de apartarnos. Señor, como las langostas quisiéramos permanecer juntos, aún a pesar de nuestras diferencias. No permita, Señor, que el diablo nos separe, nos divida, Señor, porque la fortaleza está en la unidad. Y quisiéramos cada uno de nosotros ser solícitos. Ayúdanos a dirimir nuestras diferencias conforme a tu palabra, diciendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, podamos crecer y no separarnos. Y Señor, danos la posibilidad, si es así tu voluntad, de estar en lugares para dar testimonio de la gracia que hay en nosotros. Te damos gracias por los hermanos que lo han podido hacer en forma pública, Señor, pero que cada uno de nosotros, en el lugar en que tú le pones, podamos dar testimonio de la gracia que hemos recibido en Jesucristo. Lo rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga.